Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. En esta mañana avanzamos en el capítulo 17, que es el juicio contra o sobre la gran ramera, o sobre la gran fornicaria, que es el encabezado. Sin embargo, en el desarrollo del capítulo nos hemos dado cuenta que ese juicio no es solo sobre la gran ramera, que ese juicio también es contra la bestia, y que ese juicio también es contra el dragón, y que ese juicio también es contra los reyes de la tierra, y que ese juicio también es contra los moradores de la tierra. Es decir, es un juicio que está abarcando, está incluyendo todos los componentes del mal y todos los componentes de los sistemas que obstinadamente se han rebelado contra Dios. No es un juicio contra una mujer, ni contra un sistema. Es un juicio contra todos los estamentos de maldad que a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado, se han configurado. Apocalipsis 17:14 nos va a dar un dato supremamente importante que pareciera un poco adicional en el capítulo, porque el capítulo comienza a describir todos los cargos contra la gran ramera y las bestias y los reyes de la tierra, ¿cierto? Blasfemos, fornicarios, se beben la sangre de los mártires, persiguen a los profetas, ¿sí? Son malos, tienen títulos de blasfemia o nombres de blasfemia, acciones malas y malvadas. Y uno dice, muy bien, ahí vamos bien, hay un hilo conductor en el capítulo. Sin embargo, en el versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Casi que nosotros nos encontramos aquí ante un paréntesis en el capítulo, que pudiera ser casi considerado una adición, porque diríamos, ¿qué tiene que ver el juicio contra la gran ramera? Y toda la lectura de los hechos contra ella, toda la denuncia que se hace contra sus perversiones, con este versículo. ¿Sí? Casi que uno diría, ¿qué tiene que ver con eso? Porque incluye ahí ahora el Cordero y habla de algo que es muy importante para nuestro estudio, que ha sido el hilo hermenéutico de nuestro estudio de Apocalipsis, y es Jesucristo, Cordero vencedor. Y aquí está el título: pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Y da las razones por qué Él va a vencer y quiénes van a ser derrotados. Sí, es importante esto porque lo que nos va a mostrar son varias cosas acá. Nos va a decir contra quiénes están luchando, o realmente contra quiénes están enfrentados estos sistemas de maldad, ¿sí? Desde el comienzo del capítulo dice que hay una denuncia clara y una denuncia condenatoria contra la ramera o la fornicaria y contra los sistemas bestiales y los reyes de la tierra, porque se han levantado contra la iglesia. Pero lo que nos va a decir aquí el versículo es que realmente ellos han estado luchando contra Dios. Es decir, han peleado contra Dios. Y a modo de introducción, yo quisiera que pensáramos en algo que posiblemente muchos de ustedes recuerdan, especialmente los que hemos vivido en el campo y los que hemos tenido que trabajar en el campo, ¿sí? Especialmente cuidando ganado o cuidando bestias o montando caballo. ¿Algunos les ha tocado esa vida o no? Es una vida hermosa, ¿cierto? En el campo, ¿sí? Especialmente cuando uno tiene una finca ganadera o tiene caballos y tiene que montar caballo o aperar caballos o tiene que arriar ganado o tener yuntas de bueyes, ¿sí? Un trabajo o una función que se cumple en el campo, especialmente ese mundo industrial, ¿sí? No tecnificado de ahora, es el de ser arriero, ¿sí? Los arrieros eran los que arriaban caballos de carga o mulas de carga, o tenían que arriar el ganado, ¿sí? O tenían que arriar a los bueyes o vigilar los bueyes para que no se salieran del surco y hicieran pues la era bien recta. Los arrieros tenían la función de que esos animales o esas bestias siguieran el sendero recto y no se desviaran. Si esos animales se iban a desviar, sea el caballo, sea los bueyes, sea el ganado o las mulas, ¿qué debía hacer el arriero? Llevarlos al camino. Y tenían que caminar a la velocidad que el arriero quería que caminaran. Y para eso tenían un palo, ¿sí? O una soga, un látigo, ¿sí? Normalmente era un palo
En la época antigua usaban un palo con una punta de acero. Y con esa punta de acero hurgaba el caballo en la parte de atrás. De tal manera que el caballo, al sentir el chuzón o el punzón, ¿qué pensarían ustedes que tenía que hacer ese caballo? Pues caminar, coger camino, correr y mantenerse derecho, porque el arriero no podía permitir que ese caballo o esa bestia o ese buey se saliera del camino y no hiciera el trabajo que se le había encomendado. Esa era la tarea del arriero. Y los que montaban caballos, recuerden que en el apero del caballo hay unos estribos, y los estribos de ese apero generalmente son de acero, ¿sí? Y algunos de esos estribos tienen en la parte de atrás una espuela o un espuelón, ¿sí? Que es de acero, que es una especie de estrella. Cuando ese caballo no quiere correr o no quiere caminar o no quiere ir en la dirección que uno lo está dirigiendo, ¿qué hace el jinete? Puye el burro, ¿cierto? Puye el caballo, ¿cierto? De tal manera que ese caballo tiene que caminar en la dirección que se le ordenó. Eso con lo cual se hurgaba el caballo, o se punzaba o se pullaba el animal para que caminara, en la Biblia se llama el aguijón o la aguijada, ¿sí? Es decir, el instrumento, sea la vara, sea el látigo, el rejo, ¿sí? La soga o el punzón o la espuela, con el cual se hurgaba el animal para que caminara y no se saliera del camino y mantuviera el ritmo. Eso se llamaba el aguijón, ¿sí? El aguijón. Y cuando el animal no quería caminar, ¿saben qué hacía? Pateaba al arriero, ¿sí? Daba patadas, y cuando él daba las patadas, siempre las patadas de las bestias son hacia atrás. Estamos aquí hablando de Apocalipsis de una bestia, y las bestias siempre patean hacia atrás. Cuando el animal pateaba hacia atrás, ¿con qué se encontraba? Con el aguijón. ¿Y qué le pasaba? Se lastimaba, ¿sí? Se lastimaba. Y de ahí viene la figura de Hechos 9, cuando dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace una bestia rebelde o necia? Da coces, es decir, patea el aguijón, y al patear el aguijón, se chuza, se lastima. Y la bestia, ¿ustedes creen que cuando se chuza se arrepiente? Se enfurece. Se llena de mucha ira y de mucha obstinación porque se está lastimando. Pero en lugar de corregirse, ¿qué sigue haciendo esa bestia rebelde? Sigue pateando. Nosotros aquí en Castizo, en el interior, decimos pateamos la lonchera. Es lo mismo, ¿sí? El rebelde patea la lonchera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos decir nosotros? Ese es un dicho nuestro. Yo lo aprendí acá en Bogotá. Ese es un dicho nuestro, usted está pateando la lonchera, es decir, usted está rebelde contra aquellos que le están ayudando. Usted, en lugar de ser amable y cariñoso y grato con los que le sirven, usted se porta mal. Y si se porta mal con los que le sirven, ¿qué es lo único que va a recibir? Pues aguijón, ¿sí? Hay que pullarlo, hay que hurgarlo, porque no vamos a dejar que se desvíe del camino. Básicamente esa es la figura que aparece en Hechos capítulo 9, pero es la misma que nos vamos a encontrar aquí. ¿Qué es lo que ha hecho esta mujer malvada y este sistema de bestias? ¿Qué es lo que han hecho desde el comienzo? Patear la lonchera. Dios les dio una norma, Dios les dio unos estatutos, les dio unos propósitos, les llenó de capacidad para poder cumplir esos propósitos. ¿Y qué hizo desde el primer hombre que se rebeló? ¿Qué fue lo que hicieron? Ir en contra. En lugar de avanzar, retroceder. En lugar de ir derecho, desviarse. En lugar de agradecer y de adorar, pretender hacer su propia voluntad. La bestia que siempre está pateando, el aguijón, es la bestia rebelde. Es la bestia obstinada. Generalmente las bestias son obstinadas, ¿cierto? Porque son animales irracionales. Y son animales que nosotros los seres humanos necesitamos que cumplan un propósito de carga o de función de trabajo, pero ellos no quieren cumplir esa función, solo quieren que se les dé la comida y se les trate bien. Pero ¿qué hace el campesino o el hacendado o el granjero? ¿Va solamente a darle buena comida a la bestia y que ella no trabaje?
Si ustedes fueran hacendados, ¿qué quieren? Que la bestia trabaje, ¿o no? La bestia tiene que producir porque para eso cumple esa función, sean los bueyes o las mulas o el ganado o los caballos, uno no los tiene de adorno. Si usted es un fincario y tiene animales en su finca, no los tiene de adorno, los tiene para que produzcan. ¿Sí? El ganado, pues para que dé crías y dé leche. Y los caballos y las mulas, ¿para qué? Para cargar y para que trabajen. Y los bueyes, para que aren la tierra y para que carguen. Tienen buena fuerza, nosotros les damos buena alimentación, pero necesitamos que trabajen. Si no trabajan, toca hurgarlos. ¿Sí? Ese es el aguijón. Lo que la Biblia nos va a decir aquí en este capítulo, en este versículo, es que todos estos sistemas, representados por una mujer fornicaria, representados por una bestia, un dragón, y por 10 reyes, que no son 10 sino muchos, dice que ellos han estado todo el tiempo peleando contra ¿quién? ¿Qué dice el versículo? ¿Por qué van a ser juzgados? Porque ellos todo el tiempo han estado peleando contra Dios. Y uno pensaría que no. Uno pensaría que ellos están defendiendo derechos, que están en su legítima defensa de hacer sus tareas y sus proyectos, que ellos están ejerciendo gobiernos legítimos o sanos para el bien del pueblo, pero la Biblia lo que dice es que todos estos sistemas, tanto ideológicos como jurídicos como políticos y militares, han peleado contra Dios. Y esa es una verdad contundente, es una prueba, es un hecho que Dios incluye dentro del juicio, dentro de la sentencia contra estos sistemas y que configuran uno de los hechos más contundentes para poder juzgarlos. ¿Por qué van a ser juzgados? Porque ellos no han matado profetas solamente. Ellos no simplemente han estado en contra del pobre y de la viuda y del huérfano. Ellos no solamente han invadido territorios que no les correspondía y han expropiado a hacendados. Ellos no solamente se han enriquecido con el pueblo. ¿Qué es lo más contundente, lo más tenaz que ellos han hecho? Ellos han peleado contra Dios. Y ese es uno de los hechos más notorios que Dios va a incluir allí en la sentencia, con la cual no pueden ser excusados. Porque ellos se pueden lavar las manos diciendo, no, esa tierrita nos la vendieron a buen precio, por eso la compramos. O es que la viuda me dio un poder para defenderla y ahí me quedé con su propiedad. ¿Sí? O es que ese huérfano dijo que no quería esa tierra y entonces nos quedamos con ella. ¿Sí? O lo hicimos en legítima defensa. Pueden justificarse ante los hombres o ante los sistemas humanos o civiles, pero no podrán justificarse contra Dios. El hecho más contundente es que ellos han estado peleando contra Dios. Y uno diría, ¿cómo han peleado contra Dios? ¿Cómo han peleado contra Dios? Ahora, aquí dice, pelearán contra el Cordero. Y esa mención, ese término, ese título que se da allí a Jesucristo el Cordero, o Jesucristo el Redentor, es muy importante y hacen varios capítulos que no lo habíamos visto en Apocalipsis. ¿Por qué en Apocalipsis se presenta a Jesucristo como el Cordero? Recuerden que ya Jesucristo había muerto. Jesucristo ya había resucitado y estaba a la diestra del Padre. Cuando Juan está escribiendo, que probablemente es al final del primer siglo de esta era, ya Jesucristo estaba en el cielo hacía muchos años. Había resucitado. ¿Por qué Juan dice que están peleando contra el Cordero? Pareciera que es una mención de un hecho pasado. ¿O es que Jesucristo sigue siendo Cordero? ¿O es que Jesucristo volverá como Cordero? Muchos dicen que aquí en este capítulo se refiere a la segunda venida de Cristo, o a la venida de Cristo, triunfal. Pero cuando Jesucristo venga en las nubes, dice la Biblia que vendrá en un caballo blanco, en señal de victoria, y de juez contundente y final. No viene como Cordero. Olvídense que Él va a volver como Cordero, Él ya vino como Cordero. Y ya cumplió su propósito como Cordero. Entonces, ¿por qué dice aquí que todos pelean contra el Cordero? Si ya Él cumplió esa tarea histórica, ya Él vino, se humanó, se entregó voluntariamente, enmudeció como oveja y fue llevado al matadero y ya venció la muerte. Resucitó, está a la diestra del Padre. ¿Por qué aquí dice que ellos están peleando contra el Cordero? ¿Está hablando de reyes futuros? ¿O está hablando de toda la historia de la humanidad
cuando desde el comienzo de la historia el hombre rebelde se ha obstinado contra el plan de redención? Si nosotros decimos que es a futuro, como muchos dicen, futuristas, nos queda muy difícil explicar por qué ellos pelean contra el Cordero, si ya el Cordero murió, los futuristas, ¿sí? Si pensamos que es simplemente histórico en el momento de Juan o en el momento del primer siglo, pues es muy difícil explicar por qué esa mención solamente abarca un momento histórico y no toda la humanidad. Ahí no quedaría configurada la Babilonia antigua. Lo que nosotros tenemos que decir es que desde que se abre la historia en Génesis 1, el hombre se rebeldiza contra Dios, y al rebelarse contra Dios, ¿contra quién pelean? Contra el enviado, contra el Mesías prometido. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, Dios dio una orden, y la orden es: de todo árbol podéis comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él coman, moriréis. Y luego en el capítulo 3 dice la Biblia que ellos desobedecieron y Dios les dio una promesa, Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá ¿quién? No dice que vendrá el juez, no dice que vendrá el Señor ni el Rey. De la simiente o de la descendencia humana o el linaje humano vendrá ¿quién? El Redentor, es decir, vendrá el Cordero vencedor. ¿Qué es lo primero en cuanto a los títulos históricos de Cristo que se presenta en la historia humana? En la historia de la redención, ¿cuál es el primer título que sale a la superficie? Jesucristo como Cordero prometido, o Jesucristo como Cordero enviado, o Jesucristo como Mesías esperado. Y lo que primero Satanás se levanta es en contra del Cordero vencedor. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque toda la historia de la redención tiene un hilo conductor. Y el hilo conductor de la historia de la redención no es el pecado, no es la iglesia, no son los pecadores ni los redimidos. El hilo conductor de la historia de la redención se llama el Cordero prometido, o el Mesías. Por eso cuando estudiamos el Antiguo Testamento a veces decimos: este es un salmo mesiánico. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Este es un salmo que anuncia o que advierte o que nos pone en la expectativa del Mesías. ¿Qué es Mesías? El anunciado. Mesías es un prometido, es un anunciado, es un esperado, es un anhelado. El deseado de las naciones, ¿quién es? El Cordero vencedor. Cuando dice aquí pelearán contra el Cordero, no está hablando en el futuro, ni está hablando solamente en el Calvario. Está diciendo que desde el comienzo de la historia de la humanidad, todos los sistemas se han configurado o confabulado para pelear contra el Cordero. ¿Qué fue lo primero que hicieron o que hizo Satanás en Génesis 3 para pelear contra el Cordero? Engañar a Eva. Y al engañar a Eva, ¿qué pensaba Satanás? ¿Realmente Satanás quería engañar a Eva? ¿O cuál era el objetivo de Satanás? Destruir el plan del Cordero, destruir la descendencia del Cordero. Satanás sabía que la única forma histórica, la única forma natural como iba a venir el Cordero era a través de la descendencia de la mujer. Y uno dice: ¿por qué no engañó al hombre? Entonces algunos dicen, hay una cantidad de especulación, que era que Eva era más fácil de engañar, que fue que Adán la descuidó, que ella se fue por allá solita a dar un paseo. Todo eso es especulación nuestra, porque la Biblia no lo dice. Lo que sí nos dice la Biblia es que de la descendencia de la mujer vendría el Salvador. Eso sí es verdad, no es especulación. Y Satanás sabía eso. Y como él sabía eso, ¿a quién le apunta de frente? A engañar a la mujer. No porque estuviera más interesado en Eva, sino porque él está interesado en atacar o en obstruir o en impedir que venga la descendencia o que venga el Cordero vencedor a través de la descendencia de la mujer. No lo logró, porque una vez logra engañar a Eva, sí, la logró engañar, pero viene una promesa de redención y dice: de la descendencia de la mujer vendrá el Salvador. Como no logró obstruir el plan de Dios en el Edén, intenta hacerlo fuera del Edén, destruyendo al hijo de la mujer. ¿Recuerdan? A Caín.
¿Por qué se levanta contra Caín, Abel contra Caín, o Caín contra Abel y lo mata? ¿Por qué? Ya no se interesa en una mujer, se interesa en un hombre. Abel, ¿por qué? Porque Abel es el fiel cumplimiento inicial o primario de la descendencia de la mujer. Abel es el testimonio fiel de que una mujer sí puede tener hijos y que al tener hijos hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Descendencia, linaje conducente al cumplimiento profético del Mesías. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. No logró, mataron a Abel, pero ¿qué sucedió? Llegó Set, el sustituto. Y así sucesivamente. Durante todo el Antiguo Testamento, el interés de los reyes, de los emperadores, los reyes de la tierra y de este sistema ideológico representado por la Babilonia antigua, viene a atacar al Cordero vencedor. Primero engañando a Eva, después matando a Abel, y luego intentando destruir al hijo de la promesa, luego intentando que no hubiera descendencia, ¿cierto? A través de la esterilidad. Luego después cuando Isaac nace, hay un anuncio de que debe matarlo, ¿cierto? Y así sucesivamente, intentando acabar con el sistema de los sacerdotes, con los reyes, intentando destruir al pueblo, intentando destruir la tribu de Judá. Todos esos fueron intentos sistemáticos para destruir la descendencia mesiánica. ¿Qué hubiera sucedido si no hay un sustituto? ¿Qué hubiera sucedido si todos mueren en el diluvio y no hay una familia que se salva? ¿Qué hubiera sucedido si de Sem no se levanta una descendencia numerosa? ¿Qué hubiera sucedido si Abraham no puede engendrar un hijo de la promesa? ¿Qué hubiera sucedido si en Judá se hubiera logrado exterminar? Recuerden que Judá tuvo 3 hijos y ninguno de ellos podía engendrar o quiso engendrar. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera truncado esta promesa? ¿Quién hubiera salido victorioso? La bestia, el dragón, todos estos sistemas de maldad. Lo que nos va a decir la Escritura aquí en este capítulo es desde el comienzo de la historia hasta la época en la que Juan está escribiendo, todos los sistemas jurídicos, políticos, militares, civiles, han peleado ¿contra quién? Contra el Cordero. ¿Ustedes se imaginan cuando Faraón dio la orden que todos los niños varones de los hebreos fueran echados al Nilo? ¿Qué intención tenía Faraón? ¿Qué era lo que él tenía en mente? No era que ellos iban a ser poderosos y los iban a vencer. Recuerden que los reyes, versículo anterior del domingo pasado, dijimos que entregaron su propósito, su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Es decir, ellos se rindieron por entero al propósito bestial. Entonces cuando Faraón dijo que todos los niños mueran, los echen al Nilo, ¿qué era lo que él pretendía? Que no hubiera descendencia del Mesías. Cuando Babilonia llevó a los jóvenes de Judá cautivos a Babilonia, cuando torturó a los reyes de Judá, especialmente a los últimos de la dinastía, ¿qué interés tenía Nabucodonosor? Acabar con la descendencia del Mesías. Recuerde que en algunos momentos de la historia parecía que se había acabado la descendencia. ¿Se acuerdan? Que hubo un momento en el que dijo, no quedó descendencia, pero había un sacerdote que había escondido un niño en el templo, por 2 años escondido. Y luego cuando dijeron, no hay descendencia, ¿qué dijo el sacerdote? Aquí tenemos un descendiente, un heredero. Y recuerden que cuando los llevaron a Babilonia también quedaron herederos. Dios se cuidó de conservar la descendencia, pero realmente lo claro aquí en el pasaje es que todos los sistemas han querido pelear contra Dios. Y si pelean contra Dios, ¿contra quién se encuentran? Contra el aguijón. Ellos pelean contra Dios y lo que están haciendo es dar patadas contra el aguijón. Y al dar patadas contra el aguijón, ¿qué va a pasar contra ellos? Se van a lastimar más. La Biblia habla de que el hijo necio es como aquella bestia obstinada que lo único que hace es lastimarse una y otra vez contra el aguijón.
porque en lugar de caminar derecho, se lastima, patea el aguijón, patea el punzón, de tal manera que se lastima más y no va a salirse con la suya. La pregunta aquí en el texto es, ¿será que alguno de estos sistemas pasará y logrará salir victorioso? El texto dice, pelearán contra. La misma frase que usa en el primer versículo del capítulo 17, sentencia contra la gran ramera. Y el Cordero los vencerá. Hermanos queridos, nosotros habíamos visto que estaban matando profetas y que estaban mandando exterminar descendencia de mujeres, que estaban esterilizando mujeres, que estaban haciendo abortar mujeres. Nosotros estábamos viendo que estaban cerrando iglesias, que estaban persiguiendo a los apóstoles, pero realmente nos dice acá el texto que no era contra ellos la batalla. La batalla de estos sistemas era contra Dios, aunque lograron exterminar gran parte del pueblo de Dios, pero no lo lograron. Lo que está sucediendo aquí es que estos sistemas están contra el aguijón. Es decir, dando cosas contra el aguijón, y eso se constituye en un hecho de su maldad, su obstinación y su necedad. Es decir, ellos no van a poder vencer. Uno diría, ¡qué locura! ¿Peleando estos sistemas contra Dios? ¿Será que algún día van a vencer? Peleando estos sistemas políticos y militares contra el mismísimo Redentor del universo, contra el Redentor prometido, el Mesías esperado. Lo único que ellos debían hacer era entender que hay un propósito redentivo, que hay una historia en curso y que el único que les puede auxiliar en cuanto a la redención se llama Jesucristo, el Cordero Vencedor. ¿Por qué no se conectan con la historia? ¿Por qué no tienen un poco de sentido común? ¿Por qué no se humillan a entender que hay una promesa en curso y que ellos no van a poder exterminar ni al autor de la promesa, ni la línea histórica del cumplimiento de la promesa? Cuando uno llega a Mateo capítulo 1, es maravilloso, porque venimos de un periodo de silencio, de un intervalo donde no hubo monarquía davídica, de un intervalo donde todas las instituciones de la teocracia antigua se mezclaron con los samaritanos, con los sirios y los asirios invasores, con medos, con persas, y por eso todo ese periodo se conoce como el periodo helénico, que el periodo helénico fue toda la cultura mezclada, el helenismo que florece en el tercer siglo antes de Cristo, con Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y uno dice, ¿por qué todo eso se configura? Porque hay todo un sistema helénico, sincrético, mezclado, ecléctico, de cultura. Y uno diría, se perdió la línea. No hay línea histórica, no hay descendencia del Mesías. Pero cuando uno abre capítulo 1 de Mateo, ¿qué dice? Descendencia de nuestro Señor Jesucristo, o genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y está claramente conectados desde el último rey del Antiguo Testamento hasta Jesús, la descendencia del Mesías. ¿Logró estos sistemas destruirlos? ¿Lograron destruir la descendencia de la mujer al punto de que el Cordero no llegara? No lograron. Recuerden que cuando Jesús nació, Herodes dio una orden. Y la orden no fue matar a los niños, la orden fue matar a Jesús. La orden fue encontrar al rey que ha nacido y matarlo. ¿Lo logró? Luego, cuando Jesús comenzó su ministerio, fue perseguido desde el comienzo de su ministerio. Desde el primer momento del ministerio público, Jesús fue perseguido. ¿Quiénes lo persiguieron? Uno diría, no, pues los musulmanes, ¿sí? Los yadistas, los islamistas, que no les gusta Cristo. No, lo persiguieron los religiosos, los romanos, los judíos, los sacerdotes que estaban en el templo todos los días. Levitas, sacerdotes, maestros, judíos, los más ortodoxos del momento, que eran los fariseos y los saduceos. Y una secta pseudocristiana que había ahí, pseudojudía, que eran los celotes. ¿Persiguieron a quién? A Jesucristo, el Hijo
de Dios. ¿Quiénes eran los que iban en primera fila a escuchar a Jesús cuando estaba en las plazas? Fariseos, escribas, herodianos, saduceos. ¿Y ellos de dónde eran? ¿Eran turcos seguro o eran chinos? O ¿de dónde eran? Eran judíos. Todos eran judíos, circuncidados al 8º día todos. Conocedores de la ley, de la Torá, conocedores del rigor del cumplimiento de la ley, conocedores de la promesa, pero ellos ¿de quién estaban en contra, según la Biblia? Del Cordero, peleando contra el Cordero. ¿Quiénes fueron los que firmaron la sentencia contra Jesús para ir al Calvario? ¿Quiénes fueron los testigos que atestiguaron en contra de Jesús? No fueron testigos traídos de otras latitudes. Fueron judíos, gente que iba al templo, gente que sabía todos los ritos de la ley. Lo que la Biblia nos quiere decir es: no nos confiemos de nadie, porque aún los más ortodoxos terminan en contra del Cordero. Y aquí lo que está diciendo es que todos estos sistemas pelearán contra el Cordero. Pero ¿cuál es la nota aquí predominante de la mención en el versículo? ¿Cuál es el dato más extraordinario? No que pelearán contra el Cordero, eso ya lo sabemos. Pero para desventura de la bestia y de ese sistema malévolo ideológico de la Babilonia antigua y falsa, el Cordero los vencerá. Esa es la nota, ese es el tenor del versículo. El Cordero los vencerá. Como decimos en castizo, no contaban con la astucia. Que el Cordero los vencerá. ¿Y por qué el Cordero los vencerá? Es un indefenso cordero, es un cordero sencillo, no hace parte del sistema de ganadería más poderoso y fuerte de la ganadería antigua, no es una bestia fuerte e imponente como un caballo o como otra bestia, un búfalo, es un simple cordero, es un cordero humilde y sencillo. De la ganadería antigua, era de los animales más indefensos y más sencillos y más tranquilos. Estamos ante una figura muy extraordinaria. ¿Que el Cordero vencerá? ¿A quién? A las bestias. A las bestias más imponentes y poderosas que salen con 10 cuernos, con 7 cabezas, con pies de hierro, que destrozan lo que encuentran a su paso. Esas bestias que han atemorizado al mundo entero, llamados sistemas políticos, sistemas imperiales, sistemas legales y militares, que han subyugado naciones enteras, que han desplazado poblaciones, que han violado, que han destruido, que han matado inocentes. Esas bestias imponentes, les llegó la hora. Y la hora viene a través de un indefenso y un sencillo e inofensivo cordero tierno. O cordero joven, un pollino, dice la Biblia, ¿cierto? O un cachorro. Interesante lo que la Biblia dice. Esos sistemas aparentan poder, autoridad y propósito, pero ¿quién es el único que tiene propósito, autoridad y poder? Nuestro Dios, a través del Cordero vencedor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero esa mención del versículo que habla cómo estos impíos van contra el aguijón, dando cosas todo el tiempo, nos da mucha esperanza a nosotros. La pelea no es con nosotros ni contra nosotros. Puede que nos maten en ese fuego cruzado, pero no es contra nosotros. Satanás no está empeñado en destruir cristianos, a él no le interesa destruir cristianos, a él ¿qué le interesa destruir? El plan de Dios. La historia de Dios. Él le interesa articular toda su artillería contra los sistemas de Dios, las instituciones de Dios, no contra nosotros porque no representamos nada para Él. Pero como nosotros servimos a Dios, terminamos muriendo o torturados en muchos casos. Pero ¿contra quién es que está dando cosas este enemigo? Contra el aguijón. ¿Cuál es el aguijón? La Biblia dice cuál es el aguijón. El aguijón no es una vara. Bueno, algunos necesitamos vara. Pero ¿cuál es el aguijón que Dios nos ha dejado a los creyentes, a los hombres? La palabra de Dios.
La Biblia dice que la palabra es la aguijada, es decir, es aquella que nos endereza, ¿sí? Es aquella que nos pone en la línea recta del camino, es aquella que nos advierte. Cuando vamos por un sendero, nosotros en ese sendero tenemos unas instrucciones. En el caso de nuestras vías se llaman señales, ¿cierto? Señales de la vía o de tránsito, que nos indican cómo ir, cómo avanzar, cómo sigue el camino. ¿Quién es el que nos ha dejado? El camino es Cristo, ¿cierto? Pero Él nos ha dejado una guía para no perdernos en ese camino. Y esa guía es la palabra de Dios o la ley de Dios. Yo quiero que ustedes me acompañen y leamos Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra, escuchen, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. ¿Vino a quién Saulo? ¿Saulo a quién fue? Al sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote era judío o romano o ateo? Era un sacerdote de la ley, era judío, era el principal de los sacerdotes. Y Saulo era un gran conocedor de la ley judía. Era judío de judíos, fariseo de fariseos, entrenado a los pies del mejor maestro que había en ese momento, Gamaliel, y estudiante de una de las mejores universidades que existía en ese momento. Eran 3, y una era Tarso. Estudiaba en la Universidad de Tarso. Y además de eso recibía clases privadas con el mejor maestro del momento en el mundo conocido, Gamaliel. Y tenía los mejores títulos y credenciales habidas y por haber. ¿Qué hizo Saulo? Respiraba amenazas. Sollozaba, ¿sí? Del deseo, del placer, del sentimiento cruel e irracional por destruir a quienes. No era vándalos, a sicarios, no era gente mala, era por destruir a los discípulos del Señor Jesús. Entre ellos Pedro, Juan, Jacobo, los diáconos, Esteban y muchos más. Dice, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco. En las sinagogas se reunían los judíos. ¿A qué se reunían los judíos? A estudiar el Evangelio, a estudiar la ley, a rendir culto a Dios. En ese momento histórico se cree que tenían reuniones por lo menos el último día de la semana y el primer día de la semana. Se reunían a rendir culto a Dios, a proclamar el Evangelio, y Saulo pedía cartas para llevarlas a la sinagoga y legítimamente tener órdenes de captura contra los discípulos. ¿Con qué cargos? Ellos levantan al pueblo, lo incitan. ¿Y lo incitan a qué? Pues a adorar a Dios. Ellos incitan al pueblo para que adore a Dios. De tal manera que si encontraba hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Hombres o mujeres. Hoy sería un feminicidio eso, ¿no? Con las leyes de género. Hombres y mujeres los trajere presos a Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué representaba? Jerusalén representaba la capital del pueblo judío en ese momento, ¿cierto? De la Palestina del primer siglo. Los trajese presos a Jerusalén. ¿Con qué propósito? De juzgarlos. ¿Sí? Los sacaban de las sinagogas, los llevaban presos desde Damasco, que eran ciudades de fuera, y los traían a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente para él, por supuesto, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hemos de entender aquí que Saulo iba en una cabalgadura. Iba muy apresurado para ir a Damasco con esas cartas que autorizaban apresar a los discípulos del Señor y a los creyentes, fieles y temerosos de Dios, llamados, elegidos y fieles, para llevarlos presos a Jerusalén.
Y posiblemente, eso es parte de la imaginación nuestra en el texto, posiblemente Pablo en esa cabalgadura muy presuroso, ¿qué tenía que hacer para que esa bestia caminara rápido? Pullarla, ¿cierto? ¿Sí? Aguijonearla, ¿sí? Con la espuela, con los estribos, ¿sí? Para que ese caballo o esa bestia corriera velozmente, porque no hay tiempo para perder. Necesitamos apresar cristianos y llevarlos a Jerusalén para que sean juzgados. Pero estando en ese hecho, dice la Biblia que Dios, en su infinita bondad y misericordia, lo llamó. Y la pregunta que le hizo fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y uno dice, pero si Saulo era un ortodoxo judío, fariseo de fariseos, de la más alta clase del momento, un hombre celoso, un hombre supremamente honesto en sus convicciones, un hombre supremamente comprometido con la causa, solo que él no concebía que estos cristianos abandonaran el judaísmo del primer siglo, abandonaran las prácticas y las tradiciones de la Torá y las adiciones de los rabinos del momento para seguir a un tal crucificado que había resucitado. No concebía Saulo eso. No es posible que estos hombres cobardes en el primer momento y luego ahora valerosos después de la resurrección predicaran a diestra y a siniestra con denuedo que Jesucristo había resucitado. Y él no concebía que le dijeran estos discípulos a las multitudes: arrepiéntanse y conviértanse y vengan a Cristo. Y muchos venían a Cristo. ¿Y qué decía Saulo? No puede ser. Estamos perdiendo adeptos del judaísmo. Estamos perdiendo seguidores celosos del judaísmo. Estamos perdiendo prosélitos. Y para no perder, plan perfecto, con todo el argumento jurídico y con todos los procesos, de tal manera que los podamos apresar. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y uno dice: no puede ser que este celoso de la Torá, defensor del judaísmo, no sepa quién es Jesús. Conocía la ley, pero no conocía a Jesús. Conocía las doctrinas antiguas, pero no sabía quién era el resucitado. Y Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En lenguaje, esa es una expresión proverbial del momento. Nosotros no la entendemos. Nosotros entendemos la expresión análoga en nuestro contexto, en nuestro momento histórico, que es: Saulo, Saulo, no te es lícito patear la lonchera. Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a quien te dio la vida? ¿Por qué da coces o por qué patea a aquel que te sustenta? Y la Biblia dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si la sentencia es: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿qué es lo que Dios quiere que él haga? Que ya no dé cosas contra el aguijón. Si él está neciamente yendo en contra o en contravía o en reversa, como una bestia que quiere ir en reversa, ¿qué es lo que necesita ahora hacer Saulo? Enderezar su camino y ir al frente, ir derecho. Y eso es lo que el Señor le está diciendo: dura cosa, o no te empeñes en patear el aguijón, porque cada vez que pateas el aguijón, ¿qué sucede? Se lastima. La pregunta es: ¿solo los impíos patean el aguijón? ¿No será que usted y yo a veces estamos pateando la lonchera? Yéndonos en contra de aquellos que nos han servido, yéndonos en contra de aquellos que nos pueden proteger y yéndonos en contra de Dios, de su ley, y sufriendo las consecuencias. A veces venimos con las heridas naturales de los punzones del aguijón y en lugar de arrepentirnos, ¿qué decimos? Es que fulano de tal es muy duro conmigo. Es que fulano de tal no me entiende. Es que tal persona no comprende lo que me pasa, no me atiende como yo quiero. En lugar de decir: es que yo estoy dándole patadas
al aguijón o a la aguijada, que es la palabra de Dios, y yendo en contra. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, con mantenerse recto en la senda, sin desviarse, porque si se desvía, tome su latigazo. Hay consecuencias. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo aquí, todos estos sistemas están contra el aguijón. ¿Qué van a recibir? Hermanos queridos, una de las cosas que nosotros no hacemos es confiar en los consejos de la palabra de Dios, que no son consejos, sugerencias, sino que son imperativos. Nosotros, Dios nos da la orientación, la instrucción en la palabra, ¿y qué decimos? ¿Será? Yo voy a consultar. Voy a tener un tercer concepto. Pero ya la palabra nos da el concepto. ¿Qué nos dice la palabra? El que camina en rectitud le va bien. El que se desvía del camino tiene consecuencias. ¿Necesitamos un segundo concepto? ¿O un tercero? ¿Ustedes qué opinan? No, es suficiente, es el consejo sabio de Dios. Cuando pedimos un segundo consejo estamos yendo contra el aguijón. Y así como la bestia rebelde o el hijo rebelde da cosas contra el aguijón, ¿qué recibe? Una cicatriz más o una evidencia más de su rebeldía, de su necedad. Si usted tiene muchas cicatrices en su cuerpo, al menos que sea por intervenciones quirúrgicas, usted puede decir, yo soy muy necio, porque tengo tantas cicatrices en mi cuerpo, producto de mi rebeldía, de mi necedad, de mi obstinación, y como dice aquí la Biblia, de dar cosas o de patear la lonchera. ¿Qué hacen los sistemas del mundo en lugar de arrepentirse? Pelean contra Dios. Pero el Cordero los vencerá. ¿Y por qué los va a vencer? El sencillo, el inadvertido Cordero, ¿por qué los va a vencer? Porque Él no es simplemente un Cordero humilde y sencillo. Porque Él no es simplemente un Cordero voluntario que va a una cruz para satisfacer el celo de los judíos o las amenazas de los celosos ortodoxos del momento. Él, además de ser un cordero, ¿qué dice el texto? Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Ustedes no saben quién soy yo? Ese es el famoso. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que yo soy simplemente el hijo de una virgen que vine humildemente a entregarme a una cruz? Pues claro que vine a eso, pero no soy solo eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo simplemente voy a dejar que todo el mundo me humille y me pisotee y me denigre y que ahí se acaba la historia? Eso hace parte de la historia. Eso hace parte del capítulo, eso hace parte del escrito. Pero no es el todo de la historia. Yo sí soy cordero y yo me voy a entregar voluntariamente y no me voy a resistir y voy a enmudecer hasta las últimas circunstancias. No voy a evadir la cruz, voy a ir a la cruz. Pero además de ser cordero, ¿qué dice el versículo? Yo también soy Rey de reyes y Señor de señores. Y ese pedacito, ¿sí?, del escrito lo habían pasado por alto y lo pasan por alto los enemigos del maestro. Ellos simplemente dijeron, no, aquí está el hijo de ese carpintero, matémoslo. Es el hijo simple de una mujer, matémosle el hijo a esa mujer. Es simplemente los humildes hijos de unos esclavos hebreos. Eso, comida para las pirañas del Nilo y los lagartos del Nilo no hace falta. Matémoslos. Pero esos que fueron en contra de los hijos de los hebreos, en contra de la descendencia de la realeza davídica, que fueron en contra de Abel y en contra de los semitas y en contra de toda la línea del Antiguo Testamento conducente al Mesías, olvidaron parte del libreto. Y es que esa descendencia no solamente tiene un cordero, esa descendencia tiene también un Señor y un Rey que los defiende. ¿Me hago entender?
pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué los puede vencer un Cordero? Nunca hemos visto que un Cordero venza a una bestia gigante y corpulenta. ¿Por qué ese Cordero tierno de 1 año puede vencer a esas bestias tan monumentales y tan gigantescas? Porque Él es Señor de señores y porque Él es Rey de reyes. Y aquí, como decimos, nos vuelve el alma al cuerpo. Porque nosotros no solamente creemos en un Cordero voluntario que fue a la cruz. Nosotros no solo creemos y seguimos en un Cordero que se entregó enmudeciendo sin defenderse, pudiendo haberlo hecho. Recuerden que muchos de los judíos, burlándose, le decían a Jesús: si eres hijo de Dios, pues bájate de la cruz. Sencillo, demuéstranos. Haz un espectáculo de tu poder y de tu grandeza. Y Satanás lo quiso tentar así, diciéndole: si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo, del edificio más alto de la ciudad, a más de 30 metros de altura, y demuéstranos quién eres. Si no nos haces demostración, no creemos. Jesús fue a la cruz como Cordero, pero Jesús no dejó de ser Señor de señores y Rey de reyes. ¿Contra quién han peleado las instituciones del mundo cuando han querido exterminar la línea del Mesías y la descendencia del Mesías, tanto anterior como posterior? ¿Contra quiénes pelean? Contra el Cordero. Pero no solamente pelean contra el Cordero, pelean contra el Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia nos muestra aquí unos cargos que no pueden ser apelados por estos sistemas bestiales y dragónicos, y es que ellos han estado peleando contra Dios. Pero saben, hermanos, cada vez que ustedes y yo no obedecemos la palabra de Dios, ¿ustedes saben contra quién peleamos? Es decir, actuamos como ¿qué? Como bestias, sin serlo. Cada vez que usted y yo vamos en contra del consejo imperante de la palabra, no peleamos contra el que nos dio el consejo, ni peleamos contra la autoridad local, sean los padres o los pastores o los ancianos en la iglesia. ¿Contra quién peleamos? ¿Qué es lo que terminamos haciendo? Al estilo de la bestia, dar cosas o patear a aquel que nos dio el consejo o que Dios nos puso como autoridad. Lo que la Biblia está diciendo aquí es: cada vez que ustedes y yo peleamos contra el orden establecido, contra el diseño establecido, estamos peleando contra el Cordero, es decir, con aquel que nos perdonó los pecados en el caso nuestro, con aquel que nos dio vida y nos declaró justos y santos. Pero también estamos peleando contra el que es Señor y nos gobierna, y contra el cual no nos vamos a poder salir con la nuestra. Saulo pensó que se iba a salir con la de él, ¿cierto? ¿A cuántos mató Saulo? No sabemos. Pero Saulo causó tanto sufrimiento a las iglesias en Jerusalén y en sus alrededores. Saulo era un hábil perseguidor, era un inquisidor extraordinario, ¿sí? Era juez, era ideólogo, era estadista para perseguir cristianos con la venia de los sistemas, sin que se configurara un acto de maldad y de crueldad, porque él lo que ocultaba era su interés de destruir a Cristo. Pero la Biblia dice que cuando él lo llamó, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, te tengo que mostrar cuánto es necesario padecer. Algo así como: ahora vas a saber en carne propia lo que significa sufrir. ¿Saben cuándo los hijos saben lo que significa ser rebeldes con sus padres? ¿Saben cuándo lo saben? Cuando se vuelven padres. Cuando ellos son padres, saben exactamente cuánto sufrimiento y dolor le causaron a sus padres. Pero ustedes saben, las ovejas, ¿cuándo saben cuánto sufrimiento le causan a sus autoridades en la iglesia? Cuando Dios les da el privilegio de servir en autoridad. Ahí dicen: ahora entiendo. Ahora tengo que sufrir en carne propia. Pero por lo menos Dios nos da el privilegio de arrepentirnos. En el caso de estos sistemas no van a tener el privilegio, porque ellos tienen una sentencia sin apelación, condenatoria, contra el Cordero, contra el Señor de señores y contra el Rey
de Reyes. Recuerden, querida iglesia, que en ese momento muchos se habían hecho ser llamados señores. Los emperadores todos se hacían llamar señores. Los emperadores a sí mismos se hacían llamar Quirios o Curios, que era señor. Ellos a sí mismos se hacían llamar enviados o mensajeros, es decir, Mesías. Y a sí mismos se hacían llamar dioses. Y se habían atribuido una cantidad de títulos que son títulos exclusivos de Dios, como el benefactor, o el poderoso, o el grande. ¿Por qué llama la historia Herodes el Grande? Porque él se había atribuido a sí mismo ese título. Él dijo, yo quiero ser el grande, y lo logró. Pero no el grande a la manera de un representante de bondad y de bien, sino uno de los hombres más malvados, en contra de Dios. La pregunta es, ¿seguirá usted dando patadas contra la ley de Dios? Si usted sigue dando patadas, lo puede hacer, no hay problema. Pero cada vez que patee, ¿qué le va a pasar? Le va a quedar una cicatriz y va a sangrar. Y usted se va a enfurecer diciendo, no es posible que me pase esto. Pero hermano, es que usted está pateando la lonchera, está en contra de la ley. La Biblia dice, el hijo que honra a sus padres, ¿qué tiene como resultado? Larga vida y bien. El hijo que obra mal, ¿qué trae como consecuencia? Vergüenza y dolor y aflicción. ¿Qué dice la Biblia? Los ancianos que obren bien, ¿qué traen como bendición? Honra, respeto y admiración, dice la Biblia. Un honor extraordinario por su buena función. Y los que obran mal, pues por supuesto, no traen ese beneficio. La Biblia, ¿qué dice de los diáconos? Los diáconos que hagan su trabajo bien, ¿qué reciben? La Biblia dice honra y gran respeto. ¿Y los que lo hagan mal, qué reciben? Lo opuesto. La Biblia nos da la línea de partida y nos muestra el sendero y las guías para no salirnos. Es decir, la palabra de Dios es la aguijada. La aguijada que nos muestra el sendero y nos muestra las consecuencias si nos desviamos. Si usted obra mal, ¿quién es el que le va a dar ese pullón? Por atrás. La palabra de Dios. La misma palabra de Dios lo va con esa punta de acero, ¿cierto? De diamante, que es la palabra de Dios, y le va a decir, por ahí no es. Ese no es el camino, esa no es la salida. Por supuesto, esa palabra de Dios a veces está representada a través de nuestras autoridades, que a veces no queremos reconocer, pero a veces la autoridad en la casa, o en el Estado, o en la iglesia, es el medio como Dios me provee de dirección. Muchas veces los hermanos piden consejo, y los ancianos les damos un buen consejo. ¿Y qué dicen los hermanos? No, yo no voy a hacer eso. Y a veces pedimos consejo hasta encontrar el que nos diga el consejo que queremos escuchar. Y cuando escuchamos ese consejo, que decimos, ay, qué bueno, ese consejo es sabio. No, no es sabio, es el que yo quiero. Y ahí recibimos un aguijón, porque dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo tengo una cicatriz acá en mi frente, como ya no tengo cabello, pues esa cicatriz la pueden ver todos ustedes, brilla desde lejos. Y ahí lo que brilla es mi rebeldía, porque me dijeron no juegue con ese molino porque se va a golpear. Y yo seguía jugando con el molino. Que no juegue con el molino porque se va a escalabrar. Así dicen las mamás, ¿cierto? Un término muy bonito, muy cariñoso. Y yo seguía jugando con el molino. Y eso giraba tan sabroso, hasta que un día, de esos buenos días, ahí sentí el aguijón y me quedó por siempre. Esta cicatriz muestra que yo soy rebelde y que me decían las consecuencias y yo decía, voy a probar, y aquí probé. Las otras cicatrices no se las puedo mostrar porque tengo una hasta en la cola. Contra el aguijón. Quien va contra el aguijón, quien da cosas contra el aguijón, le quedan cicatrices si es de Dios.
Y si no es de Dios, le espera condenación. Por lo menos a nosotros nos quedan cicatrices. Y Dios en su infinita bondad nos cauteriza, nos sana, nos atiende, porque Él es Cordero, que sana, que restaura, que perdona, pero también es Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos queridos, los sistemas del mundo no es que no entiendan esto, ellos lo entienden, ellos lo saben muy bien, ellos saben cuál es el plan de acción, solo que ellos se entregaron a ir en contra de Dios. No solo lo dice Romanos 1, 2 y 3, no solo lo dice Génesis 6 y 7 y 8, donde dice que el intento del hombre es de continuo, solamente el mal, sino que lo dice aquí en Apocalipsis, en el versículo anterior del domingo pasado. Dice, todos los reyes de la tierra tienen un mismo propósito y entregaron su poder y su autoridad a la bestia. Pues no pueden esperar nada menos, solamente condenación. Pero algo interesante de ese versículo es, además de que los impíos pelean contra el Cordero, el Señor y el Rey, que es el mismo. Es fácil vencer un cordero, ¿cierto? A los que son rebeldes, hay algunos acá que son rebeldes y peleones, y les encanta pelear. A los que son peleones, yo les digo, siempre van a encontrar uno más fuerte que ustedes. Usted puede ganarle a muchos y reventarle a muchos, pero siempre va a haber otro más fuerte que usted. Es básicamente lo que Dios está diciendo acá. Ustedes pelearon contra el Cordero porque lo vieron pequeñito, frágil, indefenso, ¿no? Y pensaron que le iban a llevar a la cruz y no pasaba nada. Ah, no, señores. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos queridos, y luego dice, para nosotros, y los que están ¿con Él con quién? Con el Cordero, que también es Señor y que también es Rey, los que están con Él fueron llamados, elegidos y fieles. Es decir, el Cordero no está solo. Lo destruyeron, lo abofetearon, dice la Biblia que lo menospreciaron vilmente, pero nunca estuvo solo el Cordero. Siempre tuvo el respaldo del Padre y siempre tuvo seguidores. Desde Génesis 3, el Cordero tiene seguidores. No importa que hayan muchos siguiendo a la bestia, no importa que hayan muchos entregados a estos sistemas dragónicos, el Cordero siempre tendrá seguidores, así sea uno o dos. Caín fue un seguidor del Cordero. Lo mató Abel. Caín lo mató porque era el maligno, pero ¿se quedó el Cordero sin seguidores? No, señores, Dios levantó una descendencia numerosa, como la arena y como las estrellas del mar. Siempre el Cordero ha tenido seguidores. Aun cuando fue puesto en la cruz, aun cuando los discípulos salieron despavoridos, abandonándolo, ¿se quedó el Cordero sin seguidores para presenciar el momento final? No, ahí hubo unas mujeres fieles. Ahí hubo por lo menos un discípulo hasta el final, Juan. Y ahí hubo otros discípulos como Nicodemo, como José de Arimatea, que aunque un poco temerosos y agentes secretos, seguidores secretos de Jesús, aún estuvieron testimoniando hasta el momento que el Cordero es vencedor. Cuando Jesús resucitó también hubo seguidores presenciando. Fueron a visitar la tumba, pocos, temerosos, en la oscuridad de la madrugada para no ser vistos, pero ahí hubo seguidores. Cuando Jesús ascendió también hubo seguidores. Nunca el Cordero ha estado desprovisto de seguidores, nunca lo estará. La iglesia siempre tendrá miembros en la iglesia, aunque sea uno o dos o tres, porque es la iglesia verdadera de Jesucristo. Se irán unos, llegarán otros, se irán todos, vendrán otros. ¿Por qué? Porque ahí estarán siempre los llamados, los elegidos y los fieles. Es importante esto. ¿Qué es lo que ofrece la bestia? Fama, poder y autoridad. ¿Qué es lo que ofrece el Cordero? Salvación y vida eterna. Eso es poco, ¿cierto? Mejor tener fama, mejor tener dinero, mejor tener autoridad y poder,
Bueno, para hay que seguir la bestia si queremos eso. Si usted quiere ganarse el baloto y quiere tener dinero y quiere tener riqueza, pues siga la bestia. No vuelva acá. ¿A qué viene acá? Si usted viene acá, se hace más responsable. Si usted lo único que quiere es fama, dinero y poder, pues la bestia está en todas las esquinas. Y las prostitutas están en todas las esquinas. Y las fornicarias y todos esos sistemas de maldad que nos envuelven. Pero si usted lo que quiere es salvación y vida eterna, usted tiene que estar con los pocos, que son llamados, elegidos y fieles. Estos llamados, elegidos y fieles, que siempre estarán con el Cordero, aunque el Cordero sea aparentemente derrotado, que siempre estarán con la iglesia, aunque la iglesia aparentemente sea perseguida y derrotada, ellos presenciarán la victoria final del Cordero, del Señor y del Rey. ¿Quiénes fueron los que dieron testimonio de que el Cordero venció? Si lo dice el Cordero, pues el Cordero él mismo está haciendo la sentencia. ¿Quiénes más atestiguan? ¿Quiénes corean y dicen, sí, lo vimos, lo atestiguamos? Los fieles, los llamados y los elegidos. Y uno dice, ¿puede haber fieles en medio de tanta persecución? ¿Puede haber fieles en medio de tanta maldad y rebeldía? ¿Es posible que en una sociedad tan malvada como la que siempre la Biblia nos describe haya jóvenes íntegros? ¿Es posible que en medio de una sociedad malvada haya familias fieles? La sociedad nos dice, imposible. Imposible que un joven en la universidad se mantenga íntegro. ¡Imposible! La Biblia dice, es posible. La sociedad nos dice, imposible que una familia se mantenga íntegra a los principios en una sociedad tan ideologizada y tan perversa. ¿Qué dice la Biblia? Es posible. El mundo nos dice, es imposible que alguien cristiano negociante tenga negocios lícitos, porque todos los medios de negocio están corruptos o corrompidos. ¿Qué nos dice la Biblia? Es posible. El mundo nos dice, es mejor no traer hijos, es mejor tener perros y gatos, es mejor no tener familias, es mejor no casarnos, porque la sociedad está muy mal. ¿Qué nos dice la Biblia? Es mejor honrar los principios de Dios. Porque todos pelean contra el Cordero, no sea usted uno de ellos que está peleando contra el Cordero. Todos pelean contra el Señor, usted no sea uno más. Todos pelean contra el Rey de Reyes, usted no sea uno más. Si usted es uno más, verá la derrota. Si usted es uno de los que está con el Cordero, Señor y Rey, verá la derrota de ellos y usted será uno de los vencedores. Porque la Biblia dice que los que están con Cristo son más que vencedores. La pregunta que ustedes y yo tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿usted está contra el aguijón? Los impíos están contra el aguijón, ya lo sabemos. Pero usted que es creyente, ¿está también contra el aguijón? Solo mírense su frente, cuántas cicatrices tienen. Sus piernas. Miren cuántas cicatrices tienen de su rebeldía. Posiblemente usted está contra el aguijón. Y si sigue así, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cómo va usted a prosperar si usted sigue peleando y dando patadas contra la palabra? Camine recto. No es tan difícil. Ya Dios le perdonó los pecados. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? La palabra. Poner en práctica. El texto que leímos de Hechos, dice la Biblia que el Señor le dijo a Saulo, levántate y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer un rebelde obstinado pero redimido por la gracia? Arrepentirse de su maldad. Decir, Señor, ayúdame, no quiero tener tantas cicatrices, no quiero cosechar dolor, no quiero lastimarme cada día, no quiero enfurecerme con los que me dirigen pensando que obran mal, cuando es contra ti que me estoy rebeldizando. Ayúdame a no dar cosas, es decir, a no patear tu ley, ¿sí? A no patear tu norma, porque cada vez que yo pateo la norma, yo me estrello y yo sufro. Y algunos patean muy mal, ¿cierto? Patean tan mal que no se puede gritar.
hermanos queridos, pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. ¿Usted quiere presenciar esa victoria? Si usted es llamado, elegido y fiel, presenciará la victoria del Cordero. Ya la presenciamos por fe, pero la veremos final del Cordero inmolado defendiendo a su iglesia. Que el Señor nos ayude. No es solo Cordero indefenso, es Cordero vencedor. Y no solo es Cordero vencedor, es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Necesitas un Salvador? El Cordero está listo. ¿Necesitas un gobernador? El Señor de señores. ¿Necesitas un juez? El Rey de reyes está a tu favor. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, hoy tenemos que reconocer que somos muy rebeldes y obstinados. Y que gran parte de las cicatrices emocionales, físicas y familiares y económicas que tenemos y cargamos son producto de nuestra rebeldía. Muchos de los fracasos económicos que tenemos es por rebeldes a tu palabra. Muchos de los fracasos emocionales que tenemos es por rebeldes a tu palabra. Muchos de los fracasos en el hogar y muchas de las consecuencias físicas, aún orgánicas en nuestro cuerpo, son producto de nuestras obstinaciones y necedades. Te pedimos que nos perdones, porque somos como el mulo sin entendimiento. Somos como el burro, como el caballo obstinado, que con el ímpetu que tiene va en contra de la ley, pudiendo usar ese ímpetu para obedecer la ley. Perdónanos. Por favor, no queremos dar cosas contra el aguijón, porque cada vez que damos cosas, es decir, pateamos tu palabra, sufrimos las consecuencias. Nos detenemos, vamos en reversa y hay tanto dolor. Y generalmente el dolor que nosotros tenemos no se traduce en arrepentimiento, se traduce en mayor rebeldía y furia contra ti y contra los que pones a nuestro lado. Hay muchos creyentes bravos contra los pastores, simplemente porque los pastores les han dado un consejo. Hay muchos creyentes bravos contra las iglesias, cuando debieran ponerse bravos consigo mismo y arrepentirse. Hay muchos hijos bravos y furiosos contra los padres, cuando debieran estar furiosos con ellos mismos, no contra sus padres, no contra la ley, no contra la iglesia, ni con el Estado. Cosechamos de lo que sembramos. Sembramos necedad y maldad, cosechamos dolor y aflicción. Pero gracias a ti por la palabra, porque la palabra nos trae al camino. Y usas esos punzones para enderezar nuestro caminar. Y nos deja cicatrices evidentes para que demos testimonio que somos rebeldes y que necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento que no producimos. Arrepentimiento que no viene de nosotros, que viene como una dádiva del cielo. Gracias a Jesucristo, el Cordero vencedor, el Cordero sustituto, el Cordero redentor. Gracias porque tu palabra aquí nos pone en el plano de los victoriosos. No nos pone en el costal de los rebeldes, sino que nos pone en la multitud de los victoriosos que presenciarán la derrota de los impíos y de los sistemas bestiales, que presenciarán la victoria plena y absoluta del Cordero, Rey y Señor, y que disfrutarán por la eternidad de la victoria por gracia otorgada a los redimidos. Cuando yo miro eso, tengo que reconocer que solo por gracia, porque por mérito nuestro imposible, nunca lograremos esto. Solo es logrado porque tú nos has llamado, nos has elegido y nos haces permanecer o perseverar fieles hasta el final. Ayúdanos, por favor, danos gozo y gratitud para seguir viviendo para ti y para ver la norma tuya como favorable y no como adversa, para ver tu palabra como una norma y guía segura y sabia y no simplemente como una sugerencia, para no relativizar el principio, sino para mantenerlo como absoluto y constante, pase lo que pase. Te suplicamos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, iglesia.